Un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar sobre las Cortes Internacionales encargadas de la protección de los derechos humanos. Este grupo está conformado por Daniela Chacón, Carolina Gallo y quienes habla Karen Pérez. En primera instancia vamos a hablar sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un caso presentado ante la misma. Este caso es titulado Sebastián Klaus y familia contra Argentina. Los defensores interamericanos designados es la doctora María Fernanda y el doctor Andrés, y esta es la situación procesual que se le dio al caso junto con las fechas. Los hechos del caso. Esta situación realmente afecta a un niño de 14 años, Sebastián, quien sufrió un accidente en propiedad del ejército argentino. Mientras jugaba, un peso realmente de 45 a 50 kilogramos cayó sobre él, lo que ocasionó realmente graves consecuencias físicas y mentales en el niño. La sentencia y las declaraciones de la Corte encontramos que la Corte tuvo en cuenta un modelo social para ver cómo se desenvolvía y se relacionaba el niño en su entorno y ver esas limitaciones. ¿Para qué? Para poder garantizarle al niño de forma efectiva pues sus derechos. De igual forma, el tribunal estableció que las autoridades judiciales que estaban encargadas del proceso civil por daños y prejuicios y el cobro de la indemnización realmente fue un plazo en donde ellos se extendieron y no hicieron pues pago del mismo. De igual forma, se establece y se dice que el respeto y el derecho a ser oído de Sebastián no se tomó en cuenta, ni tampoco hubo una intervención de un asesor de derechos. De igual forma, la Corte indicó que la ejecución de Sebastián y la indemnización no fue efectiva y generó desprotección judicial al niño. Eso en cuanto a la ley ya establecida en 1991, el insumo económico que se le dio a Sebastián realmente no fue el adecuado, ni fue en las mejores condiciones, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad. Podemos observar la audiencia de este caso en donde el tribunal estableció que sí existía una discriminación del hecho asociada a las violaciones y garantías judiciales, a la protección social y al derecho a la propiedad. Además, la Corte consideró que se encontraba aprobada a su vez la vulneración del derecho a la integridad personal en perjuicio de Sebastián Fural. Buen día para todos. A continuación les voy a presentar el caso de aspersiones aéreas con herbicida en las fronteras Ecuador-Colombia, que fue presentado ante la Corte Internacional de Justicia. En primer lugar, ¿cuáles fueron esos hechos que llevaron a Ecuador a demandar a Colombia? Bueno, desde el 2001 Colombia empezó a realizar aspersiones en la frontera Ecuador-Colombia con herbicidas como el glifosato, que es altamente tóxico, y esto lo hacía para luchar contra el narcotráfico o las plantaciones ilícitas de coca y amapola. El problema es que este glifosato empezó a causar problemas de salud en las personas que vivían cerca a la frontera, empezó a dañar cultivos, a afectar a los animales y al mismo ambiente. Además de esto, causó que las personas que vivían cerca se afectaran por el desplazamiento, ya que no podían estar cerca del lugar. Otro hecho o antecedente que hizo que Ecuador presentara este caso ante la Corte es que trató durante 7 años de dialogar con Colombia para llegar a algún acuerdo. No se pudo llegar a tal caso, entonces lo que hizo fue que el 31 de marzo del 2008 presentara una demanda en contra de Colombia por las aspersiones aéreas con glifosato en la frontera Ecuador-Colombia. Ahora, ¿qué es lo que le pedía Ecuador a la Corte para que ésta le ordenara a Colombia? Bueno, en primer lugar, que respetara la soberanía y la integridad territorial de Ecuador, que tomara las medidas necesarias para impedir el uso de cualquier herbicida tóxico, que prohibiera el uso de los mismos, además de que las aspersiones aéreas con ese tipo de herbicidas también estuvieran prohibidas, y que además tenía que indemnizar a Ecuador por las pérdidas o los daños causados por las aspersiones con glifosato. Al final, Ecuador retiró la demanda en contra de Colombia, ya que Colombia aceptó que estaba en un error y que esas aspersiones sí estaban causando un daño, lo que hizo que Ecuador retirara la demanda y Colombia lo indemnizara con 15 millones de dólares. Buenos días para todos. Voy a continuar con el caso de la Corte Penal Internacional, pero para eso voy a hablar acerca de su función principal, la cual es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Hay que tener en cuenta también que la Corte funciona como un organismo autónomo de cualquier otro poder o Estado. Entonces, para dar inicio al caso, se titula La Corte Penal Internacional condena al ugandés Dominic Owen por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces, básicamente, Owen fue declarado culpable por estos crímenes de guerra y de lesa humanidad
que sus fuerzas atacaron campamentos para desplazados internos en todo el país. Entonces, básicamente como comandante de la Brigada del Ejército de Resistencia del Señor, LRA, en sus siglas, Owen fue declarado culpable de un gran número de muertes a civiles, el matrimonio forzado, la esclavitud sexual y el reclutamiento de niños para soldados. Un soldado testigo, afirmó que tenían órdenes de disparar contra las personas en el pecho y la cabeza para asegurarse de que murieran. Y como tal, en resumen del tribunal, un testigo, también parte de ser soldado, dijo que nadie lo vería como un delito si un civil resultaba herido. Entonces, básicamente, el tribunal señaló a Owen que estaba siendo juzgado por delitos cometidos como adulto plenamente responsable y como comandante del LRA entre mediados y finales de los 20. Además, se constató que en ese momento no sufría de ningún trastorno mental que lo llevara a cometer como tal todos estos crímenes graves. La sala determinó que Dominic Owen es totalmente responsable de todos estos crímenes y fue declarado culpable de un total de 61 crímenes de lesa humanidad y de guerra entre el 1 de julio del 2002 y el 31 de diciembre del 2005. Ahora Owen enfrenta una pena de 30 años de prisión y aunque en circunstancias excepcionales se puede imponer una cadena perpetua como tal. Muchas gracias.